aquí grabando la sesión. Voy a compartir pantalla. Está la pluma. Por ahí en las sesiones anteriores, déjenme ver dónde nos quedamos. LDAs. Pues habíamos dicho que la propagación de los pesos en los LDA pues se basa en esta fórmula, ¿sí? Donde básicamente la derivada de la función de costos respecto a los pesos la vamos a basar en la regla de la cadena. Entonces, esto va a ser la derivada de la función de costos respecto a VDL, donde L es la última capa, por la derivada de VDL sobre la derivada de VDL menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a los pesos. Esa es básicamente la clave dentro de del backpropagation, ¿ok? Y pues todo se basaba en una función de costo. Entonces, quiere decir que para la capa L, ¿quién era la capa L? ¿Alguien me puede decir? Pues sería la última, ¿no? La de salida. Sí. Entonces, esa capa, pues es, era básicamente, ¿qué derivada? Pues iba a ser de DJ de WJDL por, perdón, DV DVDL por DVJDL de los pesos, ¿se acuerdan? Entonces, recuerden que la regla siempre va a ser WDN más el incremento W, que pues esto viene siendo igual a WDN más mu por la derivada de J respecto a los pesos de la capa, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a partir de esta asignación, siempre. Ok, entonces lo que hay que sacar a través del proceso de la regla de la cadena es justamente esta derivada, que para la L-ésima capa es así como está ahí. Para la capa L-1, derivada de J respecto a L-1, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, chavos? Derivada de J respecto a V de L menos 1. Derivada de J respecto de L por la derivada de J de L sobre quién? L menos 1. Sobre L menos 1 y luego así por la derivada de L menos 1 Ah, sí. sobre la derivada de W de L menos 1. Y así sucesivamente nos lo vamos a ir llevando con cada capa. ¿Ok? Recordemos, ya en clase vimos cómo era esta derivada, que siempre va a ser
la derivada de V respecto a los pesos siempre va a ser la salida de la capa anterior. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí se entiende cuando les digo la derivada de V respecto a los pesos siempre va a ser la salida de la capa anterior? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ok. Y luego ya el resto de las derivadas lo que hacen es propagarnos el error desde J. ¿De acuerdo? Chequen bien y estudien bien los apuntes con eso, ¿ok? Entonces, pues pero backpropagation se resume en esto, en la regla de actualización de pesos, que es la que les acabo de poner, y la derivada de la función de costo respecto a los pesos de la Résima capa. Y ahí pues establecemos la regla de la cadena que nos va a ir llevando a ver cuáles derivadas tenemos. La derivada de los pesos respecto a W siempre es la salida de la capa anterior. Y ya las demás derivadas pues te representan la propagación del error. En eso se resume el backpropagation, ¿ok? ¿Ya se acordaron? ¿Sí? O más o menos. Sí, más o menos. Muy bien. Raúl, Chuy, Willy, más o menos se acuerdan. ¿Se acordaron? Sí, Sí, más o también. menos. Más o menos también. Más o menos. Pues ahí poco a poco, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora, empezar a ver lo que es Support Vector Machine. Support Vector Machine, ¿han escuchado hablar de ese método? En los artículos y en MATLAB. Ok, ¿qué han escuchado de Support Vector Machine? Yo solo lo he visto también así en artículos, pero no he visto en específico cómo funciona o en qué consiste. Ok. ¿Alguien que haya escuchado algo? Es un vector que como que toma los puntos de las clases y como que va buscando cómo acomodar un vector que divida las clases en base a pues sí, como las muestras más cercanas de cada clase. Algo así. Muy bien. Vamos viendo de qué se trata esto. Vamos a compartir video. Bien, así como lo dice Raúl, mire, vamos a tomar el ejemplo. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Support Vector Machine o máquina de vectores de soporte. Fíjense bien, el Support Vector Machine, pues así como lo dice Raúl, mire, poniendo el ejemplo de un vector de un espacio de características de 2 dimensiones, pues estaríamos hablando de un espacio en donde vamos a tener nuestras características y nosotros vamos a generar un LDA en este caso de 2 dimensiones. ¿Sí? Y de este LDA lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la idea esencial de Support Vector Machine. Yo debo tener los datos escritos en la clase
y los datos escritos de otra clase. Aquí la idea de Support Vector Machine radica en que yo voy a seleccionar lo que son los vectores de soporte. ¿Quiénes son los vectores de soporte? Los vectores de soporte son los vectores de frontera que definen cada clase, ¿ok? En este caso, yo tengo que los vectores que definen cada clase son los vectores de frontera, que serían este y este. Y con ellos yo voy a definir un discriminante lineal que atravesaría así. Y ese discriminante lineal lo defino a partir de estos vectores. Y se marchó. No hay conexión, le salió. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. De repente me salió con que no tenía internet. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos, chavos? Mencionó que los vectores de soporte se utilizan para definir la frontera entre clases. Ok, entonces, los vectores de soporte pues son los vectores de frontera entre una clase y otra, como lo vemos aquí en la figura, donde los vectores de soporte serían estos de aquí. ¿Sí? Si tuviéramos otro ejemplo, por ejemplo, vamos a poner otro, un espacio un poco más grande. Si tuviéramos este ejemplo, pues veríamos que los vectores que generan la frontera son estos de aquí. La frontera entre estas clases. ¿Sí? Inclusive quizás este. Entonces, a partir de ellos, podríamos definir una línea con una pendiente. ¿Cómo sería esa línea? Pues atravesaría la parte intermedia de esto, ¿verdad? No, perdón. Atravesaría el espacio intermedio entre los vectores de soporte. Y con eso es con lo que definiríamos nuestro espacio de de clasificación, es decir, definiremos los dos subespacios en los cuales vamos a dividir nuestro
es donde vamos a dividir, pues, lo que viene siendo nuestro clasificador. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto de los vectores de soporte? Vamos a ver. Primero que nada, como dice aquí, las máquinas de vectores de soporte, SVM por sus siglas en inglés, es un clasificador supervisado binario basado en la expresión de un L de cualquier LDA dado por la siguiente fórmula, ¿ok? W traspuesta de X más W0 más omega 0. O sea, bueno, aquí me quedó muy chiquito. Es para cualquier disfunción discriminante lineal, ¿ok? Donde omega pues son los pesos, X es el vector de características y la forma de encontrar omega 0 es a partir de los vectores de soporte, ¿ok? ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Me marcó que no había conexión. Entonces, pues omega siguen siendo los pesos. X, pues es el vector de características. Y la forma de encontrar la solución es a partir de los vectores de soporte, que son los que definen la separabilidad entre las clases. Para encontrar los vectores de soporte es necesario definir un tipo de condiciones que se les conocen como condiciones de Karush-Kohn-Tucker. KKT por sus siglas en inglés. Miren, Support Vector Machine es un método muy simple, mucho más simple que Backpropagation. Nada más que tiene una base teórica un poquito difícil de entender si no sabemos lo que son los temas de optimizadores. Entonces, aquí pues vamos a tener que que pensar desde el punto de vista de lo que es un optimizador. ¿Se acuerdan qué es un optimizador? ¿Alguien se acuerda qué era un optimizador, chavos? ¿Alguien se acuerda a qué nos referíamos con optimizadores? Es un modelo que busca los puntos críticos de una función. Así es, busca los puntos críticos de una función. Ok. Entonces, las condiciones de Karush-Kohn-Tucker es un conjunto de reglas que definen la solución de un atractor utilizado para problemas de optimización. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Alguien de ustedes ha escuchado antes el concepto de atractor en matemáticas? ¿Alguien ha escuchado el concepto de atractor? No. Yo tampoco. A ver, ya que son muy buenos para investigar en internet, búsquense ahí qué es un atractor en matemáticas. Pueden utilizar hasta el Wikipedia si quieren para saber qué es eso. ¿Qué será un atractor, chavos? Un conjunto de valores numéricos hacia los cuales un sistema tiende a evolucionar. Ok. Es un conjunto de ecuaciones de estado que al aplicarles valores conforme va pasando, en este caso, el tiempo, las iteraciones,
va a converger a un punto o varios puntos dentro de un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les pongo 3 ejemplos de 3 atractores. Un atractor que en un inicio podemos partir de cualquier punto, de este punto o de cualquier punto, y conforme pasa el tiempo, pues van a quedarse aquí. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que un atractor es como decir, ok, yo voy a empezar en cualquier punto del espacio. Yo voy a empezar en cualquier punto del espacio, ya sea aquí o ya sea aquí, y no importa en dónde empiece. Yo voy a tender a un punto, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si empiezo de aquí, voy a tender a este punto. O si empiezo de acá, voy a tender al mismo punto. No importa dónde empiece, voy a converger al mismo punto. Ese punto es el atractor, ¿ok? Entonces, hay atractores que son puntuales, que no importa en qué punto empieces, siempre vas a terminar en un punto, y hay atractores que generan ciclos. Por ejemplo, en no importa en qué punto del espacio empieces, vas a terminar girando aquí. Te vas a quedar aquí siempre girando. Tú puedes empezar en este punto del espacio, en este o en el que sea, pero al final va a estar girando siempre en este sentido. O puedes empezar en este punto y se va a ir y va a empezar a girar. Entonces, un atractor es un valor o un conjunto de valores hacia los cuales, como dice Shui, evoluciona lo que viene siendo una función. Pero generalmente los atractores son conjuntos de ecuaciones de estados que nos dictan ese factor hacia el cual va a evolucionar el estado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Las condiciones de Karush-Tucker presentan una forma de encontrar el valor mínimo de un atractor con un comportamiento cuadrático, como se muestra en la siguiente figura. Es decir, las condiciones de Karush-Tucker lo que hacen es que yo voy a empezar en algún punto del espacio y las condiciones de Karush-Tucker van a asumir que yo tengo un atractor con una forma cuadrática que hacia dónde va a evolucionar el punto, hacia un punto mínimo. Es decir, las condiciones de Karush-Tucker me dicen lo siguiente, yo aquí tengo mi espacio y yo tengo un punto y ¿hacia dónde va a evolucionar ese punto? Hacia un mínimo, asumiendo que hay una función cuadrática, ¿sí? Si yo agarro este punto, ¿a dónde lo va a evolucionar el atractor de Karush-Tucker? A ese mismo mínimo. Si yo tomo cualquier otro punto, va a ir a evolucionar hacia ese mismo atractor. Entonces, las condiciones de Karush-Tucker establecen una función de tipo cuadrática que va a hacer que mi sistema evolucione hacia el mínimo. El mínimo de esa función cuadrática es el atractor. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Les digo, esto ya es más de teoría de optimización pero bueno, por lo menos hay que conocerlo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones de Karush-Tucker?
Bien, las condiciones de Garrosh-Cohn-Tucker en realidad se establecen como se establece mediante una expresión que se le conoce como función de Lagrange, ¿ok? La función de Lagrange es una función dada de la siguiente manera. Yo no sé por qué aquí en mi iPad no ponen las ecuaciones completas. Voy a tener dos parámetros, el parámetro teta y el parámetro lambda. ¿Ok? Y va a estar definida de la siguiente manera. ¿Ok? Así es como va a estar definido. Déjenme lo borro porque queda medio feyón así. Va a ser LD y luego va a haber dos parámetros, teta y lambda. Y esto va a ser igual a J de teta menos la sumatoria de I igual a 1 hasta Q, donde Q es la cantidad de elementos, de lambda I por Fi, donde J de teta es la función de costo que va a optimizar a la variable teta. F es la función a optimizar y lambda son los multiplicadores de Lagrange. Y en nuestro caso de Support Vector Machine, Q es la cantidad de funciones de soporte. Aquí me falta poner F de teta. Entonces, ¿qué se entiende? Que la función de Lagrange es la función de costo en términos de teta, donde teta es la variable a optimizar, menos la sumatoria de lambda por Fi de teta. Entonces, viéndolo así, para ustedes, chavos, ¿quién sería teta aquí en Support Vector Machine? ¿Quién sería teta? Teta sería omega, porque la función de costos estaría en función de omega. ¿Sí? Y bueno, la función de Lagrange es una función que define muchos atractores. Para que esta función de Lagrange defina una función cuadrática, necesitamos las condiciones de Garrosh-Cohn-Tucker, que son las ecuaciones 54-56, que son las siguientes. La derivada de L, que es la ecuación de Lagrange respecto de teta, ¿sí? Debe ser igual a 0. Esa es la primera condición. La segunda condición es que los factores de Lagrange, que son los que nos van a optimizar, siempre va a ser una función de tipo, siempre va a tener valores positivos. Y la tercera, nos dice que lambda por Fi de teta es igual a 0. Esas son las tres condiciones de Lagrange. La primera, que debemos derivar la función de Lagrange e igualarla a 0. La segunda, las condiciones de Lagrange, ¿sí? Los multiplicadores de Lagrange deben ser positivos y al multiplicarlos por la función a optimizar, entonces siempre vamos a obtener un valor igual a 0. Cumpliendo esas tres condiciones de Lagrange es como podemos nosotros optimizar o generar un atractor que tome los coeficientes y los mande un mínimo. En otras palabras,
las condiciones de Lagrange lo que hacen es que, vamos a verlo así, vamos a suponer que tenemos nuestra función de costo en términos de omega, y aquí tenemos nuestra omega 2 de dos variables. Entonces no importa cuál sea la variable de omega que yo tengo, las funciones de Lagrange me lo van a bajar a este mínimo. Y se hace mediante estas tres condiciones. Entonces lo que hemos de conocer es la función de Lagrange de mi problema, y debemos conocer las condiciones de Lagrange. ¿Ok? Entonces, para poder implementar la función de Lagrange y las condiciones de Karush-Cohn-Tucker en nuestro problema de Supervector Machine, hay tres formas. Una es mediante clase separable, otra es el truco del kernel, que es entrar ya con sistemas clasificadores no lineales, y clases no separables. ¿Ok? En este documento yo voy a presentar lo que son clases separables y el núcleo y el truco del kernel. ¿Ok? Ustedes en clase entran en la tarea, se van a aventar la chamba de aventarse la de clases no separables. Aquí está mal. Aquí donde dice no separables, en esta parte, está mal. Vamos a ver clases separables y el truco del kernel. Y en la tarea usted deberá estudiar las clases no separables. Vamos a encontrar con clases separables. Es el caso más sencillo y sucede cuando los vectores tienen una separabilidad tal como lo muestra esta figura. Es decir, hay una separabilidad entre clases, como se puede ver aquí. No hay manera de que las clases se mezclen entre sí. Entonces, podemos establecer un margen, existe un margen entre una clase y otra. Entonces, aquí habría que seleccionar los vectores de soporte, ¿ok? Y con ellos, pues, se va a generar esta línea, ¿ok? Ese es básicamente el objetivo de esta parte. Como lo podemos ver en la figura, pues vamos a generar un hiperplano g de x igual a 0. ¿Ok? Y con pues vamos a generar los subespacios que definen cada clase. Si consideramos todo lo que es la teoría básica de LDA que ya vimos, la distancia del punto al hiperplano pues es z. Esto ya ustedes ya lo conocen. ¿Ok? ¿Ok? Y en el caso de Supervector Machine se busca aquellos vectores que tengan la distancia z con el mejor margen posible, como se muestra en la siguiente figura. O sea, nosotros vectores de soporte podemos definir muchos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles vamos a elegir? Pues aquellos vectores que me generen la z o la separación entre el hiperplano y el vector más grande, que me deje mejor margen. ¿Ok? Entonces, el modelo de Supervector Machine pues se desarrolla buscando un margen Z
¿Me escuchan? Sí, Sí, Que se me volvió a cortar el internet. Bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? que se seleccionan los vectores de soporte que generen un mayor margen. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok, se generan aquellos vectores con un mayor margen, pero este margen siempre para trabajarlo en términos prácticos lo seleccionamos, lo hacemos de manera normalizada a través de la expresión de 54, donde vamos a suponer que la distancia en que z va a ser siempre igual a 1. Pero porque lo vamos a dividir z sobre los valores de omega. Donde omega, pues son los coeficientes que van a definir los pesos. ¿Sí se entiende la ecuación 55? ¿Sí se entiende la ecuación 55? Sí, Sí. Ok. Entonces, para implementar las condiciones de Karosh-Tucker, es necesario proponer una función de costo cuadrática para la función de Lagrange, donde lo que vamos a hacer, de acuerdo a esta expresión, es minimizar la función de costo en términos de omega, que va a ser igual a 1 medio de omega cuadrada, sujeta a la siguiente función. A ver si la entendemos. Esa es la función, ¿ok? ¿Qué significa esta función que estamos viendo aquí? Vean bien la ecuación 55 y díganme qué significa la ecuación 57. Pues ahí se estaría multiplicando la salida esperada por la salida que da el clasificador. Así es, entonces la salida que da el clasificador, si es menos 1, ¿cuál es la salida deseada? Menos 1, ¿verdad? Menos 1 por menos 1, ¿cuánto nos da? 1. Y si la salida deseada da más 1 y y da, pues llevar más 1, entonces más por más, pues te da más 1. Entonces, la ecuación 57 es una manera de generalizar la ecuación 55, si se fijan. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí dice, la ecuación 57 es la representación de las expresiones de 55 representadas como una forma generalizada en la expresión, ya que y de i es menos 1 si el L de A es menor a 1 y Y de 1 es más 1 si el L de A vale más 1. Entonces, con base en esto, ya podemos sacar la función de Lagrange. Les recuerdo, aquí está la función de Lagrange, que es esta de aquí, donde aquí la voy a reescribir. Espérame, es que aquí se me inhabilitó esto.
Ya se me deshabilitó esto, espérenme. Ok. Bien, les recuerdo, la función de Lagrange era L de teta, lambda igual a la función de costo más la sumatoria de igual a 1 hasta Q, donde Q es la cantidad de vectores de soporte, en este caso, de lambda I por F de teta, que viene siendo esta ecuación de aquí. Ok, bueno, aquí es menos. Entonces, ¿cómo pudiéramos establecer aquí en la ecuación 58, aprovechando que aquí el iPad no muestra bien las ecuaciones? ¿Cómo quedaría mostrado o cómo quedaría la expresión de Lagrange con base en 56 y 57? ¿Alguna idea? Pues ahí cambiaría, en lugar de teta sería omega. Uh-huh. Ok, ¿qué más? Mm, ¿Qué más? ¿Están viendo tu salud? ¿Qué más? Bien, la función queda de la siguiente manera. A ver si les hace sentido. Queda omega 0, lambda igual a 1/2 de omega, transpuesta por omega, menos la sumatoria de lambda por y de i por omega i xi más omega 0 menos 1 y así quedaría. ¿Preguntas de esto? ¿De cómo queda establecida la función de Lagrange con base en 56 y 57? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, entonces, ya tenemos, por lo pronto, la función de Lagrange. Falta establecer las condiciones de Karush-Kontokka. La primera es que la derivada respecto a teta de la función de Lagrange debe ser 0. Esa va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar dos derivadas. Una sería la derivada respecto a omega de la función de Lagrange de omega 0, lambda igual a 0. La siguiente sería la derivada de omega 0 de omega 0, lambda e igual a 0. ¿Ok? Esta sería la primera función de Lagrange establecida con base en esta de aquí. ¿Ok?
¿Dudas de estas dos condiciones? No. ¿No? No. Entonces, enseguida, las siguientes condiciones pues son más sencillas. La primera, pues ya sabemos que la función de Lagrange pues debe ser mayor o igual a 0, o sea, quiere decir que deben de dar valores positivos. Y la siguiente condición, que lambda por y por WXY más omega 0 menos 1, pues va a ser igual a 0. Entonces, realmente aquí lo que tenemos que hacer es solucionar las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker. La primera sería derivar la función de Lagrange respecto a omega, y esto nos va a dar omega menos la sumatoria de x y de y igual a 1 de i igual a 1 de lambda y y por xy, y esto nos debe de dar 0. Por lo tanto, omega va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta q de lambda y xy. Entonces ya encontramos cómo sacar los factores omega a través de las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker. Es decir, omega es la sumatoria de ¿cómo se llama? De los multiplicadores de Lagrange por la salida por los valores de los vectores de soporte. ¿Alguna pregunta de esa condición? ¿No? Bien. La siguiente, esta sería esta condición. ¿Cómo queda la siguiente condición? A ver, háganla. Traten de hacerla. Blanco. Acá arriba, blanquito. Traten de hacer la siguiente condición. ¿Puede poner la expresión de la función de Lagrange, por favor? La expresión de la función de Lagrange. Y como quedó con omegas. Así, esta es la 58. Sí, gracias. Ok. Ahí está. Vamos a ver. Quedaría nada más menos la sumatoria de lambda i por y. Ok. Nada más quería que la derivada de omega 0 de lambda de omega 0 lambda, pues va a ser simplemente la sumatoria de igual a 1 hasta u de lambda y esto será igual a 0. ¿De acuerdo? Quiere decir
que si sumamos todos los multiplicadores de Lagrange por y, pues esta suma nos va a dar 0. Y ya de esta manera podemos establecer ya las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker que nos van a llevar a solucionar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro Super Vector Machine. Esta es omega, la forma de encontrar omega, la cual va a estar sujeta a estas condiciones. ¿Ok? Y aquí ya la pregunta sería, bueno, ¿cómo voy a aplicar esto? ¿Verdad? Yo les decía que de hecho la forma de aplicar es bien simple. Estas condiciones son las que establecen cómo se usa el Support Vector Machine. Para ver cómo aplicarlo, aquí hay un videíto que expresa de manera bien simple cómo usarlo. Nada más que en este video, alfa le llama lambda I por Y. Ok. Voy a darle clic. A ver si puedo darle clic desde aquí. Aunque la canción. Me regresa aquí. Bueno. Voy a hacer lo siguiente. Voy a subirles el documento a la plataforma y desde ahí le dan clic al documento. Es una clase de unos hindúes que nada más te explican cómo aplicar ¿cómo se llama? El Super Vector Machine. No te dicen de dónde sale ni nada, simplemente te dicen cómo aplicarlo. Lo subo al Teams, esta clase, esta sesión. El conocimiento de patrones. Dejando subirlo. Bueno, me lo busco desde aquí. Mejor Support Vector Machine.
A ver si sale. Es este. Pero no van a escuchar ustedes, ¿verdad? Tiene que activar el compartir el audio. Y no, es que de aquí no voy a poder desde el iPad. Voy a cerrar la presentación aquí en el iPad y me voy a conectar en la compu. ¿Sale? Sale. Ahí vengo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí. sí, ¿Me escuchan? sí. ¿Sí? Sí. Ok. Si es que no tenía activado aquí el micrófono. Déjenme. Y aquí está el documento ya completo. Pues al final de cuentas, a lo que llegamos en clases separables, pues fue a estas ecuacioncitas. No estamos viendo su pantalla, profe. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Llegamos a estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver el video que les comenté. Hi, in this lesson we are going to ¿Sí escucharon? sí. get support vector machine. Support vector machine SVM algorithms are used in classification. Classification can be viewed as the task of separating classes in feature space. For example, there are two features here, x1 and x2. So there are two classes here, the blue class and the red class. So what our task here is to find out a boundary that can separate these two classes effectively. We might think that this can be one of the boundaries, possible boundaries, but you might argue it is not the best. You might think this may be the best, this may be the best, or this one. So what support vector machines does is actually you can define an optimum boundary to classify these two classes. So what we are going to learn here is how are we going to get this optimum boundary. Often support vector machines will use 3 or 4 support vectors to classify to obtain the boundary. So let's see 3 support vectors. We'll assume that we are going to use 3 support vectors, namely S1, S2 and S3. The idea of support vectors is to get 3 vectors which are closer to this space in between these two classes. This is actually a area that can belongs to both the classes depending on how you define the boundary. Either of the classes, it can belongs to either of the classes depending on your boundary. So we select S1 as one of our support vectors, S2 as the other one, which from both are from the class blue class,
and the third one from the red class. So we utilize these three support vectors and try to come up with an optimum boundary to classify these two classes. So our first support vector S1 has coordinates 2, 1, feature x1, 2, feature x2, 1. It can be sometimes maybe the weight of a certain fruit, maybe the length x1, the feature x1. So it depends on how you define. Maybe this can be another feature. Normally, it can be some other feature of the fruit. Depending on how you define, it can be length, but normally length is not negative. If it is weight, it can be positive, but the length we can define with respect to some value. If it is less than some value negative, it is more than some value positive. So it's a feature. X2 is a feature, X1 is a feature. So it depends on the type of object that you want to classify. So S1 has the feature x1 equal to 2, feature x2 equal to 1. Similarly, S2, 2 minus 1, S3, 4, 0. Now we use these three support vectors to get the class boundary. Here we are doing a simple modification. Basically what we do is we are going to augment the vectors by adding an extra 1 as a bias input. And for clarity, we differentiate this with an overtidal. That is, this is our normal support vectors that we saw just now, and we add extra number here. 2, 1 will become 2, 1, 1. That is the bias input, always is 1 here. 2 minus 1, 1, 4, 0, 1. Is extra 1 is added, and then the vector support vector S1 will become S1 tidal, S2 become S2 tidal, S3 become S3 tidal. Only difference is that we have an extra 1 as the bias input. So let's see why we use that one. So we are going to use these three modified support vectors in our calculations. Okay, so this is what we have in hand. And now we are going to the theory of support vectors. Here we need to find the parameters alpha 1, alpha 2, and alpha 3 based on three linear equations. So this is the first linear equation. Please note it's very simple. S1 is based on the S1 tidal, S1 tidal, S1 tidal, and it is alpha 1 S1 tidal plus alpha 2 S2 tidal plus alpha 3 S3 tidal. And it's equal to -1. We assume that blue class is the negative class. Similarly, we take S2, 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 rest is same, and we equate it to -1 because this is the negative class. And when you take S3, please note that we equate it to +1, and the rest is similar. S3, 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 alpha 1, S1 tidal, alpha 2, S2 tidal plus alpha 3, S3 tidal times or multiplication. Let's see how we multiply that one. Basically, these are vectors. So let's substitute the vectors into these equations, these three equations. So these are the three equations that we have. And now we're going to substitute them in these three equations. Very simple. What we're going to do here is use our modified support vectors. So the support vectors you can select according to your needs. Here we have selected 3 of them. It can be 4, 5. Let's see how we select more vectors later. And substitute them in this equation. 2, 1, 1, 2, 1, 1. Support vector S1 tidal 2, 1, 1. S1 times S1 tidal 2, 1, 1 plus alpha 2 times S2 tidal 2 minus 1, 1 times S1 tidal 2, 1, 1 plus alpha 3 times S3 tidal times S1 tidal equal to -1 because this came from the negative class.
Similarly, the other vector S2 vector belongs to negative class. We get the equation by substituting in this equation. This is S2, 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 2 minus 1, 1, S1, 2, 1, 1, S2, 2 minus 1, 1, S3, 4, 0, 1. Okay, same procedure for the next feature vector, support vector, which is equal to plus 1, and this is S3 tidal. Okay, now we have three simultaneous equations with alpha 1, alpha 2, alpha 3 unknown. Okay, so these are the substituted values now. Now we simplify this one. So let's simplify the first equation. We get here, let's see how are we going to simplify this one. 2 times 2, 4, plus 1 times 1, plus 1 times 1. 4 plus 1 plus 1, 6. 6 alpha 1 plus 4 times alpha 2. How you got 4? 2 times 2 is 4, minus 1 times is 1 minus 1, plus 1, 0. 2 times 2, 4 alpha 2 plus 4 times 2, 8 plus 1, 9. Middle one is 0. 9 alpha 3 equal to negative 1. Similarly, you can try to simplify the second equation and the third equation. So you get three simultaneous equations. Let's, for clarity, let's take the last one. Alpha 3 times 16 plus 1, 17 alpha 3. So just simplify these equations to get this one. Then your task is to simplify these three linear equations. You can use MATLAB or some simple program, or can use simple calculation by substituting alpha 1 into this one and alpha into this one. By reducing the unknown parameters, we can find out alpha 1, alpha 2, and alpha 3. So after simplification, we managed to find out that alpha 1 equal to alpha 2 equal to negative 3.25 and alpha 3 equal to 3.5 for this particular problem. Now we are going to get the boundary using these three parameters. How are we going to do this? This is what we found: alpha 1, alpha 2, alpha 3. We selected S1, hat S1, S1 tidal, S2 tidal, and S3 tidal. And from the theory again, we have a definition for the hyperplane. Basically, we call it the boundary between the two classes as the hyperplane that discriminates the positive class from the negative class. So this is a very important equation where W is the equation for the hyperplane. W tidal is equal to sigma of alpha I times Si tidal. Basically, you multiply all the alphas with the corresponding support vector and add them up to I. So there are three vectors in this case. I become 3. So substituting the values, we get W tidal equal to alpha 1 times S1 2 1 1 plus alpha 2 times S2 hat 2 minus 1 1 plus alpha 3 times S3 hat 4 0 1. Very simple. Alpha 1 minus 3.25, alpha 2 minus 3.25, alpha 3 3.5. So you multiply this with this, this with this, this with this, you get this one. So how do you simplify this one? Basically, minus 3.25 times 2 plus minus 3.25 times 2 plus 3.5 times 4 will become equal to 1. The next line, minus 3.25 times 1 plus minus 3.25 times minus 1 plus 3.5 times 0 will become 0. Last one, this times this plus this times this plus this one times this equal to negative 3. Okay, now we have obtained the equation for the hyperplane that may discriminate the two classes. Let's see how, whether it's correct or not. Okay, so this is how, this is the equation, that is the equation for the hyperplane. 1 0 negative 3. How do you interpret this one? So please note that we augmented the class or the vector by using extra 1 here. So basically this is called the bias. Now even for this hyperplane, this will become the bias for this hyperplane. 1 0 is the hyperplane and the minus 3 is the bias. So therefore we can separate it out. Basically this is W
after modification, and we take out W from W title, and the offset is the -3. So basically, it is an equation y equal to wx plus b with w equal to 1, 0, and offset b equal to -3. So how are we going to plot this one? Basically, w equal to 1, 0 is a vertical line. It has a gradient of 90 degrees, 1, 0, and an offset 3. Basically, b minus 3, b equal to -3 actually goes through +3 here. This is the offset. So to clarify the point here, 1, 0, if you get a number like 0, 1, so your plane will be a horizontal line. If you get a b offset equal to +2, it will go through -2 here. So basically the offset will be the value when you add the value here 3 to this offset, you get 0, and 1, 0 is a vertical line. So we can actually, this is our answer. Basically, this is our hyperplane. So this is the expected decision boundary for the linear support vector machines. And this one, the term linear is used because the hyperplane that you require here is a linear one. So for example, some cases these two classes will not be so separable. You need to find out another function to change it to a different domain. Here it is separate, linearly separable, but say you have 4 vectors here, 4 elements here, and the other 4 elements or other number of elements around there in the other class. So you can't simplify because this is in a different, there is no linear boundary. So you need to find out a function that can transform it into a different domain, so which we do it in a subsequent lessons later on. For linear support vector machines, the boundary is clear. This is just straight line. Okay, so we come to ¿Cómo la vieron? Fácil. Pues ejemplo sí. No, en general es fácil. O sea, si ustedes se fijan, realmente ahí vienen mezclados los factores de Lagrange con Y. Y realmente cualquier ecuación que encuentres, pues es básicamente programar ese sistema de ecuaciones lineales que plantearon. Y listo. ¿Cuál sería aquí la duda principal? Bueno, haciendo así algunos recuentos de lo que vimos en clase, aquí pues es lo mismo, o sea, aquí están seleccionando manualmente los vectores de soporte, que dicen es este y ese es el subespacio que yo voy a generar. ¿Sí? Entonces generan los vectores de soporte, que son estos de aquí, y luego les agregan esta polarización, esta nueva dimensión. ¿Para qué creen que sea esa nueva dimensión? Para determinar omega 0. Así es. No se fijan, siempre asumimos que existe un elemento x0 o y0 que vale 1, ¿verdad? Entonces es ese mismo elemento que nos va a servir para encontrar y0. Entonces con estos vectores pues establezco un sistema de ecuaciones lineales donde el primero es para encontrar bueno, este es para el vector 1 cuyo clase es -1, este es para el vector 2 cuya clase es -1 y este es para el vector 3 cuya clase es +1. Eso lo sacamos aquí, este es -1, este es -1 y este es +1. ¿De acuerdo? De ahí vienen esos signos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces ya aquí tenemos las clases, hacemos el producto punto. Hacemos el producto punto y obtenemos pues ya este sistema de ecuaciones lineales y sacamos las alfas. Entonces estas alfas, alfa 1, alfa 2, vienen aquí negativos
porque su, ¿cómo se llama? Su lambda, su y es negativa, pero recordemos que el número de Lagrange debe ser positivo, ¿estamos de acuerdo? Esa es una de las condiciones que establecemos aquí. El número de Lagrange debe ser positivo, pero aquí viene rebrujado con alfa, por eso es que aquí nos dan negativos alfa 1 y alfa 2, y alfa 3 pues sí nos da positivo. Entonces ya lo que sigue pues es aplicar esta omega, que no es más que esta omega de aquí, lambda por y por i. Entonces es esto de aquí. Y nos sale, nos sale omega, que sería, omega sería 1, 0, menos 3. Ese sería el vector omega, el cual pues ya lo aplicaríamos al, ¿cómo se llama? A nuestro clasificador, y para este caso el clasificador es muy sencillo. El clasificador en este caso fue así. El clasificador fue simplemente x1 menos 3 debido x1 menos 3 debido a esta solución. Omega 1 vale 1, omega 2 vale 0 y omega 3 vale menos 3. Entonces así nos queda el clasificador. Que ya al aplicarlo, pues es omega 1 vale 1 y omega 0 vale menos 3. Quiere decir que si lo vemos aquí, cualquier, o sea, g de x va a ser 0 cuando x1 valga 3. ¿Sí? Y ya de ahí en fuera, valores después de este x1 igual a 3, ya va a ser el hiperplano de la clase más 1. Y valores negativos, pues ya van a ser el otro hiperplano. Y es lo mismo, o sea, igual y si nos sale omega 1 y omega 2 diferentes de 0, pues ya nos van a salir hiperplanos así en vertical o en alguna pendiente, pero igual me van a separar como cualquier, me va a separar como cualquier discriminante lineal. Y es así de simple el Support Vector Machine. O sea, lo único que hay que entender de Support Vector Machine son tres cosas. El procedimiento, que como ustedes lo habrán visto, es muy sencillo. ¿Sí? El procedimiento. Espérenme tantito. Hay que entender el procedimiento, de dónde sale esa ecuación de las omegas, que no es más que la aplicación de las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker. Y hay otra cosa. ¿Cuál será esa tercera cosa que todavía queda ahí como que en el aire? ¿Qué es lo que sigue quedando como que en el aire? Ya sabemos de dónde sacamos la ecuación de la omega, de las omegas. Ya sabemos cómo resolverla. ¿Qué sigue en el aire? Por ejemplo, aquí pues escogieron estos tres como los vectores de soporte. ¿Por qué los escogieron así? Pues porque eran los que de manera gráfica se veía que separaban ambas clases. Y si fuera en 4 o 5 dimensiones nuestro mapa de características, ¿cómo le hacemos para escoger esos vectores de soporte?
Pues manualmente no se podría no se puede graficar. Tendríamos que buscar alguna herramienta abstracta, ¿verdad? Para eso. Bueno, pues por lo pronto le vamos a dejar aquí. En la siguiente sesión vamos a ver cómo pudiéramos determinar eso de manera abstracta. Y vamos a ver el caso del truco del kernel, que es cómo a partir de un discriminante no lineal, volverlo lineal utilizando el Support Vector Machine. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay dudas, hasta aquí le dejamos. Recuerden que por ahí tienen una tareita pendiente y continuamos la siguiente sesión. ¿Ok? Sale, profe, gracias. No, nada. Nos vemos. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Nos vemos.